exploración, ya les decía que hay protocolos abreviados, donde vamos solamente a buscar lo que más nos interesa. Lo que queríamos saber inicialmente es si estaba permeable. Eso es algo importante. El paciente tenía incremento de volumen, tenía hiperemia de la extremidad desde el punto de vista clínico. Entonces vemos la arteria femoral superficial, vemos un espectro bifásico, vemos sístole, vemos el tercer componente, no hay segundo componente, están modificadas las resistencias. Pasó de ser una arteria de alta resistencia a una arteria de baja resistencia, de baja impedancia. Ese es el comportamiento aquí. Pues vamos al área poplitea. El comportamiento es, se ve aquí el tercer componente, pero aquí básicamente parecería una arteria carótida interna. Es baja resistencia, algo está sucediendo, están modificadas las resistencias y también parcialmente la elasticidad. No hay ni segundo ni tercer componente, está permeable. El Doppler el Doppler color me permite ver la permeabilidad del vaso, la integridad tanto de aquí en el sector femoral, tanto de la vena como de la arteria. La arteria tibial posterior son espectros monofásicos amortiguados y el tibial anterior son amortiguados pero de alta velocidad. La siguiente. Otra. Ok, dale. Este ejemplo nos permite, como ustedes lo van a ver enseguida, la importancia que tiene no solamente hacer caso a la parte del Doppler, sino hacer una evaluación integral de los tejidos que envuelven o que están alrededor, de los tejidos blandos alrededor de las estructuras vasculares. ¿Por qué digo esto? Porque ante el hecho de el paciente haber tenido un traumatismo, en este caso una herida por arma de fuego, a ver, miren, vemos incremento de volumen, incremento de ecogenicidad de los diferentes compartimientos con pérdida de los tabiques intermusculares. Es el segmento del compartimento tibial anterior en el lado derecho. Este es el tibial anterior izquierdo, donde podemos ver claramente la definición de los diferentes planos. La siguiente, por favor. Nuevamente el gemelo del lado derecho, mayor volumen, incremento de la ecogenicidad, difuminación de los tabiques intermusculares, mientras que aquí la definición de los planos musculares, tanto del gastrocnemio como de los sóleos, se discrimina adecuadamente. La siguiente, una imagen muy similar en el segmento medial de la pantorrilla, en el lado derecho y en el lado izquierdo. ¿Qué hay? Hay edema, hay incremento de la presión dentro de los compartimientos. Esto es, la siguiente, esto es un síndrome comportamental secundario a un trauma. ¿Cuál es el problema de este tipo de casos? Bueno, hay síndromes comportamentales agudos y síndromes comportamentales subagudos. Estos tienen diferente connotación desde el punto de vista clínico. ¿Cuál es el problema? Por ser compartimientos aislados, cerrados, dentro de los cuales transcurre, como ya vimos, venas y arterias, el edema, el incremento de la presión dentro de esos compartimientos puede generar de forma extrínseca compresión tanto de lo venoso como de lo arterial, pero también hay estructuras neurales, también hay ramas nerviosas que se ven comprometidas. Entonces este es el problema de este paciente, y si la evolución continúa, ahí sí ponen en riesgo la integridad de la extremidad, y no tanto porque haya habido una lesión directa del proyectil sobre alguna de estas arterias, sino porque la compresión extrínseca generada por el edema así lo está realizando. ¿Qué es lo que el paciente requiere? Fasciotomías. Que este es un tema interesante porque hay fasciotomías extensas
el paciente a la larga le salva la extremidad, pero lo llevas a desarrollar insuficiencia venosa. La siguiente, por favor. Platicábamos que no solamente pacientes con enfermedad ateromatosa son sujetos de estudio, también podemos ver lesiones pulsátiles. ¿Le das, Memo, por favor? Es el dedo de una de mis secretarias. Dale. Ahí está. Ok. Regrésate una. Le das, a ver si corre el clip. Este es un clip. Atrás. Dale enter al teclado a ver si corre. Anterior. Atrás. Ponte sobre la imagen. Mira, salte acá, Memo, por favor. Ok, aquí ponte. Por favor, aquí. Dale. Sí, ahí sobre la imagen. ¿No lo corre? Okay. Entonces nuevamente aquí. Ahí arriba dice algo de video. Acá arriba. Debe correr. Pusieron tu matrícula. Póngame la 2, parece 98, 26. Bueno, eso 25, 55. que ven ahí es una pequeña tumoración pulsátil en un joven como de 22 años, 23 años. Llegó a la consulta con un cirujano general porque ya vio que le salió esta. A ver, aquí está la pequeña tumoración. Esa es la tumoración. Dale. Ok, bueno, no sé por qué no corre, pero ahí se veía claramente cómo pulsa y eleva el dedo de una de mis asistentes. Es el transcurso de la cirugía cuando ella pone el dedo con el guante. Y la lesión que nosotros caracterizamos fue esta. Esto es cerca del borde radial del antebrazo. Esa es una tumoración de partes blandas inmediatamente por debajo de la piel que le condicionaba la deformación, la cual era clínicamente visible y evidentemente al ser palpable latía. La siguiente, con una gran cantidad de circulación, había tanto vasos arteriales como drenaje venoso. La siguiente, cómo era el comportamiento antes de la lesión. Yo platicaba con ustedes en un inicio que también las extremidades superiores comparten esa característica de manejar flujos trifásicos de alta resistencia. Entonces, vean, la arteria radial es un espectro de alta resistencia, pero si bien es cierto que está dentro de valores discretamente incrementados, pero la ventana espectral está sucia. Algo está no permitiendo la adecuada permeabilidad, y esta modificación aquí en la ventana, que tiene los tres componentes 1, 2 y 3, está generado por esta lesión. La siguiente. Esto es a la salida. A la salida recuperó parcialmente la trifasicidad, sin embargo es una onda bifásica. Están modificadas las resistencias periféricas inmediatamente a la salida. La siguiente. Esta es una reconstrucción tridimensional de la lesión, donde pudimos caracterizar que es una lesión vascular. Se mide, se habla de la localización y del comportamiento que tiene antes, durante y después, y de con las muestras adecuadas en los sitios nos dimos cuenta que los espectros dentro de esos vasos arteriales eran de baja resistencia. La siguiente. Esta es la pieza de patología. Este es en el transcurso de la disección. Esta es la lesión ya extirpada. La siguiente. Es un hemangioma cavernoso, capilar, nodular,
con hiperplasia endotelial, lo que este joven tenía, que le creció relativamente pronto, no tenía un mes de evolución, de que lo identificó y buscó atención médica. La siguiente, por favor. Ejemplo de tumoración palpable, pulsátil. La siguiente. Se ve muy impresionante. Nos regresamos. Okay. Es una mujer en la cuarta década de la vida, madre de familia, con lupus eritematoso sistémico. Ya había tenido cuadros similares con la presencia de grandes extensiones ampulosas, con hiperemia, sin embargo con un adecuado llenado capilar, pero toda esta área necrótica tenía duda el angiólogo si estaba comprometiendo la circulación arterial, aunque repito, tenía un buen llenado capilar. La siguiente. Miren cómo se expresa esta enfermedad con grandes ámpulas, con edema, con unas áreas blanquecinas en los espejos de los dedos. Indolora. La siguiente. Entonces, a este paciente, así como se explora desde la ingle hasta el tobillo, nosotros a estos pacientes de las extremidades superiores los abordamos desde la área subclavia. Valoramos la subclavia, valoramos la arteria humeral, la radial y la cubital. Entonces, siempre trataremos ¿de qué se trata para fines prácticos? Bueno, de ver la permeabilidad a sabiendas de que son espectros trifásicos. La siguiente. Espectros trifásicos a nivel de la arteria subclavia. La siguiente. La arteria axilar permeable en toda su extensión. La siguiente. Con un espectro trifásico, bifásico, con modificación de las resistencias periféricas. La siguiente. Nuevamente bifásico a nivel humeral. La siguiente. La exploración total de la extremidad, la arteria radial cercano al codo. Nuevamente vean la morfología del espectro, altas velocidades, espectros sucios, ventanas difuminadas, no ensanchadas, primero y segundo componente, discretamente algo de resistencias periféricas. La siguiente, pero permeable al final de cuentas el vaso. Aquí es un espectro trifásico en la arteria radial distal. La siguiente. Y en la arteria cubital proximal, este fue el comportamiento trifásico. La siguiente. Este es un caso de una vasculitis, un paciente con lupus eritematoso sistémico. Este es el comportamiento que sucede con ese tipo de muchos pacientes que tienen trastornos referentes a enfermedades de la colágena, desarrollan vasculitis. Hay que estar pendiente de eso. Ya saben que el lupus eritematoso predomina en el sexo femenino. La siguiente, por favor. Y puede tener expresiones como estas desde el punto de vista vascular. La siguiente. Platicábamos de las lesiones ulceradas. Ya les decía yo que la mayor parte de las lesiones ulceradas en las extremidades inferiores son de tipo venoso. En términos generales, ya les platicaba yo de la localización habitual que estas tienen. Sin embargo, también podemos ver lesiones úlceras en las extremidades inferiores en localizaciones diferentes a las venosas. Cuando nosotros vemos esto, generalmente no va a ser venoso. No va a ser venoso, aunque, repito, generalmente las lesiones ulceradas son más frecuentes que sean venosas, pero no tiene una localización típica. Pudiera hacerlo, ¿verdad? Pero por frecuencia no. Recuerden cuál es esta lógica del pensamiento que yo les decía. Yo debo de pensar siempre en lo frecuente, después en lo raro y finalmente en lo excepcional. La siguiente, por favor. Entonces, un acercamiento para que vean las características clínicas que tiene la lesión. Una lesión con un borde sucio, con algo de fibrina, muy extensa en sentido vertical,
con menos diámetro en sentido transversal, bilateral, de evolución crónica en un paciente diabético. La siguiente, por favor. Nuevamente un acercamiento. La siguiente. Y así es como lo encontramos. La siguiente. Ok, esta es la arteria femoral común. Dale. Vean el comportamiento que tiene la arteria femoral común, un espectro trifásico. La siguiente. La arteria tibial anterior, bifásico, permeable, pero bifásico. La siguiente. Está modificada la resistencia, es también bifásico. En la tibial posterior, la siguiente. En el sector popliteo, bifásico. Está modificado el espectro a expensas de disminución de las resistencias periféricas del sector popliteo hacia abajo, del sector popliteo y el tronco tibio peroneo. Este comportamiento habitual nos habla de que el lecho distal que están irrigando estas arterias está siendo modificado por un proceso mórbido. Esto generalmente sucede cuando encontramos también datos de celulitis. La siguiente, celulitis que avanza. Esta es una úlcera arterial y neuropática de Martonet, es una expresión de la enfermedad ateromatosa en un paciente diabético. La siguiente, pero no todo es por arterias superiores, no siempre es la elasticidad, no siempre es resultado de la induración y la ausencia de proceso elástico. La siguiente. Y estos son muchas veces los pacientes que llegan al servicio. Pacientes que además tienen, además de ser diabéticos, tienen otro tipo de complicaciones. Retinopatía diabética, insuficiencia renal. ¿Cómo llevamos a un paciente de estos a una arteriografía? ¿Cómo le aplicamos medio de contraste si tienen 3, 4, 5 de creatinina? Tienen un gran deterioro en su estado de salud y que además no son reacios al tratamiento o mucho tiempo estuvieron sin tratamiento sin saber que padecían la enfermedad. Un paciente diabético al cual se le desarticuló uno de sus dedos y que tenía una complicación infecciosa en el lecho del dedo del primer ortejo desarticulado. La siguiente son los pacientes que llegan al consultorio. La exploración lo que demostró en la arteria tibial posterior fue una lesión estenótica seguida de otra lesión estenótica importante que modificaba la velocidad, donde hay este mosaico de colores, hay incremento de las velocidades. Se hizo la medición antes del transcurso y después de la estenosis, pero este es un caso muy particular. ¿Por qué? Porque yo mido aquí y mido a la salida, pero a la salida me encuentro en menos de 4 centímetros después otra lesión estenótica y mido aquí. Entonces no es lo mismo una que dos lesiones estenóticas. El ultrasonido nos permite dejar muy claro que la longitud total de esto, este es un transductor lineal 12.5 que tiene una longitud de 5 centímetros, por eso, perdón, de 4 centímetros, por eso cabe exactamente en el largo del transductor. O sea, cada uno de los transductores tiene una longitud. Miren, 1, 2, 3, 4. Apenas alcanza a caber en el transductor. Pero en ese sector, aquí empieza y aquí termina. Este es este borde y este borde es este. En ese sector que se nos pidió además marcar, lo mandamos marcado al paciente, tiene de fondo una lesión doble. Dale, Memo. Dale. Anterior, quítale una. Se gestó tan lentamente
que dio oportunidad a que hubiera circulación colateral. ¿Para qué? Para salvar la doble estenosis y recuperar posteriormente repermeabilizando esa área. La siguiente. Altas velocidades, mosaico de color, una doble lesión estenótica. La siguiente. Modificación del espectro. Esperaríamos que fuera un espectro trifásico. Miren, aquí estoy en 312 centímetros sobre segundo, velocidad pico sístole. Es un comportamiento que se transformó desde una arteria de alta resistencia a baja resistencia. La siguiente. Este es un pequeño, espero que corra, es un pequeño segmento del área. Dale, Memo. Ahí está. Nuevamente, dale. Acá abajo, mira. Ok. Vean. Aquí está el lumen residual y parte del depósito ateromatoso que está disminuyendo el calor. La siguiente. La siguiente. Entonces, estas lesiones a ese mismo paciente, y esto tiene lógica. El paciente llegó para que hiciéramos una exploración arterial. Pero ¿qué he venido diciendo desde la mañana? Que la enfermedad ateromatosa afecta en términos generales a las extremidades, pero también afecta a otros sectores. Eso quiere decir que un paciente que tiene enfermedad ateromatosa severa carotidia muy seguramente también tenga manifestaciones en las extremidades inferiores y muy probablemente también tenga afectación de las coronarias. Y si le buscamos, a lo mejor le podemos encontrar placas de ateroma en la emergencia de la arteria mesentérica superior. Este paciente, sin pedirlo, le exploramos el sector carotídeo. Esta es carótida externa, esta es carótida interna. Vean el calibre, ustedes lo pueden reconocer fácilmente. Encontramos esta placa. Es heterogénea, predominantemente ecogénica. Es 3 de la clasificación de Gray que ayer les mostraba, ¿de acuerdo? Podemos medirla, pero estamos viendo que protuye parcialmente hacia la luz del vaso. Está conduciendo una estenosis que, si no es una estenosis crítica, tiene afectación. La siguiente. Miren esta otra placa en la cara, tiene el mismo paciente. Una placa con también es un estrés, es extensa. Vean cómo transcurre de ser una espesor íntima media normal a sufrir modificaciones y esta elevación que corresponde a una placa de ateroma. Ya lo vimos ayer, la definición de una placa, un engrosamiento focal con una cubierta fibrosa muy bien definida y que también protuye hacia la luz y evidentemente disminuye el calibre del mismo. La siguiente. Ahí está con ese es el comportamiento que tiene. Si yo lo quiero medir, el porcentaje de estenosis tengo que hacerlo en transversal. Y si yo tomo espectro, los tomo antes, en el transcurso y después de la estenosis. La siguiente. Muy bien, entonces, este tipo de pacientes que tienen esta... Dale otra, por favor, Memo. Este tipo de pacientes que tienen una lesión doble, probablemente ustedes hayan leído algo sobre las lesiones en tándem. Las lesiones en tándem son lesiones dobles, que en un solo sector anatómico tienen dos estenosis. Esta es una bicicleta gemela, una bicicleta en tándem. Entonces hay una doble estenosis, son lesiones en tándem, son lesiones que ocurren en más de un nivel con una separación entre ambas de menos de 3 centímetros. En esa longitud de ese transductor había dos lesiones en menos de 3 centímetros. Es diferente que hay una sola estenosis porque estas lesiones en tándem, después de salir de la primera, nuevamente no alcanza a recuperar cuando ya hay otra estenosis.
Entonces el comportamiento es muy típico. Ese es un caso muy bonito, es una lesión estenótica en tándem, que además tenía extensión de enfermedad ateromatosa a la cara. También esta es otra forma muy particular de pacientes que llegan al servicio. Esto es un femenino de 76 años con ausencia de pulsos y claudicación del miembro pélvico izquierdo. Vean la diferencia desde el punto de vista clínico. Mientras esta es una mujer blanca, vean las zonas equimóticas, las zonas de parestesias que la paciente refería, estaban confinadas fundamentalmente a la planta del pie, y había dedos que tenían muy poca, estaba disminuida la sensibilidad. La siguiente, esta primero llegó con el angiólogo a su consultorio. La siguiente, y el angiólogo le hizo un Doppler inicialmente. La siguiente, una menos, si se puede, gracias. El doctor la vio y algo le llamó la atención, no llenaba totalmente, lo atribuyó a que a lo mejor su equipo no tenía la suficiente sensibilidad, lo mandó al consultorio, que estamos a 2 pasos de él, a 2 cuadras, lo manda con nosotros y esto es lo que empezamos a ver. Vemos la arteria femoral superficial, no es un lumen totalmente anecoico, hay algo de material licogénico intraluminal, de hecho existe una pequeña calcificación. La siguiente, hay un defecto de llenado, yo aplico el color, optimizo la imagen y existe un defecto de llenado en el segmento entre la unión del tercio medio y el tercio distal del músculo. La siguiente, con unas ondas amortiguadas monofásicas de tipo preoclusivo, arteria femoral superficial. La siguiente, 15 centímetros sobre segundo. Vean la morfología ahora de la poplitea. A mí me llamó la atención que antes de entrar al canal de Hunter había un gran defecto de llenado. Pusimos al paciente en prono, está totalmente ocluida la arteria poplitea, totalmente ocluida, con algunos ramos colaterales, pero miren, totalmente ocluido en un lecho previamente con arteriosclerosis. ¿Por qué? Porque aquí hay placas, hay depósito de placas calcificadas a lo largo de la íntima. La siguiente, otra, ok, ajusto mis parámetros, trato de ver el resto de la poplitea y tampoco tiene flujo. La siguiente, es un segmento, es una trombosis arterial. Ahora, es lo mismo trombosis que un émbolo, o cómo lo puedo yo discriminar. Finalmente, los dos es un coágulo que se forma. ¿Cómo puedo yo discriminar entre una y otra? Este es otro paciente. Este es otro paciente que, si las imágenes no nos mienten, no tiene, como en el otro caso, evidencia de enfermedad ateromatosa. Sin embargo, con los módulos de color no tiene respuesta. No tiene respuesta al color. Ni tiene respuesta aquí en la bifurcación, ni tiene respuesta en el segmento de la femoral superficial, en la unión del tercio medio con el proximal. Me bajo más en el segmento entre el tercio medio y el tercio distal. Tampoco tiene. Le pongo el angio, porque puede tener velocidades muy bajas, y lo que identifico es algunas colaterales. En un lecho exento de enfermedad ateromatosa. La siguiente, encuentro también oclusión. Entonces, los dos son cuadros o pacientes con oclusiones trombóticas arteriales. Una de origen embólico, la segunda, y la otra trombosis propiamente. En el hecho de una pared sana como la última que les mostré, si hay oclusión, el trombo viajó de otro sitio, generalmente del corazón. El primer caso que les mostré, en una pared enferma, es un cuadro de trombosis,
condicionado como una complicación de la enfermedad ateromatosa. Son cuadros oclusivos, son cuadros trombóticos, pero uno es embólico propiamente de origen. Entonces, esta es la diferencia, un émbolo y un trombo. En el émbolo, en 2D y Doppler color, la pared del vaso es normal, es un trombo fresco dentro de la luz del vaso, claro, siempre y cuando lo identifiquemos de inmediato, ¿no? Es totalmente hipoecoico. Puede ser un trombo antiguo si va ganando ecogenicidad. ¿Por qué? Porque una de las características que tiene el ultrasonido es que nos habla del, y lo vamos a ver cuando hablemos el viernes de trombosis venosa profunda, el trombo o las características ecogénicas de la ecogenicidad del trombo nos permiten discriminar la evolución que ese trombo tiene. Aquí sucede exactamente lo mismo. En el espectro, pues es muy similar porque hay disminución de las velocidades o ausencia de flujo, como en el caso, está totalmente trombosada, o puede estar parcialmente trombosada, porque puede darse el caso que la trombosis no sea parcialmente, que sea oclusiva total o oclusiva parcial. Si es totalmente oclusiva, pues hay ausencia de flujo con el espectro y con el color. Y si hay colaterales, si, la circulación colateral es escasa porque esto se genera en una forma aguda. Y como esto se generó después de mucho tiempo, esto da oportunidad que se gesten colaterales. Esa es la diferencia. La siguiente, trombosis arterial, trombótica. Otro ejemplo, miren, nuevamente esta es una mujer femenina también con diabetes mellitus. Llegó poco tiempo después de esa primera que también paciente de ese mismo angiólogo, donde alcanzamos a identificar algunos defectos urinarios. Esta es la vena femoral, arteria femoral superficial con algunos defectos, con algunas irregularidades, persisten los defectos. Vean las características propias de la pared, espectros de baja resistencia, donde debe haber alta resistencia, arteria femoral superficial, disminuyó el lumen residual, miren todo este defecto. La siguiente, ese es un lumen residual, o sea, ahí no está totalmente ocluido. La siguiente. Entonces, mientras que el otro era total, aquí hay segmentos permeables, pero segmentos con trombo. Les decía yo, puede estar totalmente ocluido o parcialmente ocluido. La sintomatología es muy similar, pero el Doppler nos da luz para poder discriminar si es totalmente oclusivo o no. Y cuando hay recuperación parcial de calibre, bueno, pues nuevamente la morfología del espectro se hace presente. La siguiente. Como tenemos que hacer la exploración total, vean el segmento popliteo de la misma extremidad derecha, como hay áreas parcialmente permeables, el resto es trombo. Y en este segmento parcialmente permeable, baja resistencia. ¿Por qué? Porque el hecho al que se dirige está modificado en su resistencia, porque aquí la pared no le da como para recibir ese tercer impulso que recupere la pared, por eso tiene baja resistencia. A ver si corre aquí, no creo, porque son pequeños videos. ¿Le das aquí, Memo, por favor? No sé qué pasa. Deberían de correr. Lo siguiente. No, dale, Memo, para adelante. Nosotros debemos de preocuparnos, nosotros y nadie más debemos de preocuparnos por nuestra propia educación. La educación médica continua es ese proceso en el que nosotros estamos empeñados, estamos comprometidos en actualizar, en fortalecer nuestros conocimientos, nuestras capacidades. Tratamos de mantener o de mejorar estos conocimientos para nosotros mismos. Ustedes están en un periodo de formación como residentes. Apúntale, Tienen que llevar un programa académico, pero esto forma parte también del quehacer diario. Acostumbrarse a siempre estar leyendo, a siempre estar revisando, a valerse de compañeros para poder comprender algunas cosas. Quizá un poco de trabajo, sí, ayudarse entre ustedes. En la siguiente, por favor. Como estos redes. Y lo mismo es para el curso, o sea, venimos para ayudarnos entre nosotros. Nadie sabe todo, queremos participar todos. La siguiente.
porque si no es ahora, cuando es una gran oportunidad que ustedes tienen al estar en el hospital, que les permite tener pacientes muy interesantes, el equipamiento suficiente y un profesorado que está detrás de ustedes para ayudarlos. La siguiente. ¿Qué podemos concluir al hablar en términos generales? No solamente hablamos de insuficiencia arterial, hicimos un recorrido a lo largo de muchas áreas anatómicas, que el ultrasonido Doppler arterial es un método no invasivo, inocuo, de bajo costo comparado con otras metodologías. Es una técnica anatómica y es una técnica funcional. Es cuantitativo y cualitativo, es fácilmente reproducible, lo cual nos permite hacer controles posteriores sin la necesidad de aplicar un medio de contraste ni de someter al paciente a un estudio en el cual haya de por medio radiación ionizante. Que si bien es cierto que es una técnica operador dependiente, esta dependencia de la experiencia se irá ganando poco a poco hasta incrementar de forma exponencial de acuerdo a su participación, sus habilidades.